Creo que en el podcast es donde es más difícil engañar. Para ciertos mensajes yo creo que funcionan muy bien. Cada uno pueda interpretar lo que significa para él ese mensaje que estás lanzando. La generación Z y los más jóvenes quizás no pasen tanto tiempo escuchando podcasts como viendo TikTok, pero claro que ya forma parte de su consumo de medios. Tanto si eres una empresa o si eres un particular, ahora parece que si no tienes un podcast no eres nadie. Y si no has sido entrevistado últimamente en un podcast, pues parece que no has salido a la calle. Bienvenidos a Campus Unir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Campus Unir, donde hoy hablamos de podcast. ¿Os suena, verdad? ¿Sabéis lo que es, no? Si estáis escuchando esto, ya sé que sí. Pero quizá lo que no tenéis tan controlado es que los podcasts se han convertido en una herramienta esencial para muchas marcas, que han visto en este formato sonoro, perdonadme el juego de palabras, una forma de impulsar su imagen, fidelizar a sus clientes, conseguir nuevos, dar a conocer sus valores de marca o difundir iniciativas de responsabilidad social son algunos de los objetivos que persiguen. ¿Cómo pueden conseguirlo? Pues esa es una de las preguntas que se plantearon en el foro Unir titulado El Podcast, un exitoso formato de marketing y que hoy os resumimos aquí. Entramos en materia, como siempre, con una pregunta. Si soy una marca con un mensaje que transmitir, ¿por dónde empiezo? Sobre todo tienes que empezar sabiendo a qué audiencia es a la que te quieres dirigir, porque no es lo mismo utilizar una plataforma para una audiencia, para un público mayor, que para un público juvenil, que para mujeres, que para... Si tienes un presupuesto muy elevado y puedes dedicarle mucha inversión, pues puedes hacer y llegar a toda la audiencia. Lógicamente, las plataformas masivas lo puedes hacer, pero cuando tienes que pensar muy bien cuál es la audiencia a la que quieres llegar, eso es lo primero, saber qué es lo que quieres conseguir y en función de eso, qué canal es el que vas a utilizar y cómo vas a adaptar tu mensaje a ese canal. La que habla es Maite Hernández, directora de comunicación de la farmacéutica Pfizer, una de las muchas marcas que han decidido que un buen canal para transmitir su mensaje es el podcast. En el caso de Pfizer, optaron por crear la ficción sonora Premonición, un proyecto que empezó buscando una respuesta. Necesito nombres, necesito algo y lo necesito ya. El tiempo se ha agotado. Yo creo que tú sabes que si nos ayudas te puedes meter en problemas. Lo sé perfectamente. Premonición, ya disponible. ¿Cómo hacer que nuestra audiencia conozca algo más de lo que somos como compañía? No tanto con los productos, sino como compañía. Porque eso, al fin y al cabo, tiene también una manera de entender lo que somos, entender lo que hacemos, entender cuál es nuestro compromiso en el país y entender también de que las cosas se pueden ver y hacer de manera distinta. Pues hacer las cosas de forma diferente funcionó. También hacerlas bien, claro. Y en eso tuvo mucho que ver la productora responsable del podcast, El Extraordinario. Mara Abad, su cofundadora y directora, cree que el éxito depende de una palabra: conexión. Funciona lo que sabe llegar a una audiencia, lo que conecta con una audiencia. Y esa conexión puede ser emocional, puede ser racional, puede ser de aprendizaje, de entretenimiento, pero si hay público para todos y lo que tenemos que hacer es conectar unos intereses con unas narrativas, unas ilusiones, unos objetivos. Pero hay mucho campo y mucho público. Hay público para todo, solo hay que saber cómo conectar con él. Eso, tan fácil de decir, se complica a la hora de llevarlo a la práctica. Lo sabe bien Ricardo Villa. Él, como fundador de la productora The Voice Village, ha trabajado con muchas marcas que no entienden esa necesidad de pensar en el oyente. Muchas marcas ya han tenido su experiencia o una primera experiencia de podcast y muchas marcas han tenido una experiencia primera de podcast horrorosa porque no han escuchado a nadie después de mucho esfuerzo y normalmente porque ves lo que han hecho y empiezan pues el director general entrevistando al consejero delegado y claro, eso ocurre que es muy difícil que alguien lo quiera ver, a ellos les parece una gran idea, pero claro, hacerle trasladar que eso a lo mejor pues como cosa interna y a los empleados les puede interesar porque les obligan a verlo, no va a tener mayor trascendencia. Pues no suena demasiado apetecible lo de escuchar a un director general y a un consejero delegado hablando de sus cosas, es verdad. Así que debemos elegir la audiencia, lo dijimos antes, decidir el formato, que será el podcast, claro, y aprovechar lo que tiene de bueno, que es mucho. Por ejemplo, en el mejor de los sentidos, exige concentración.
el podcast tiene una característica esencial que lo diferencia de todos los otros medios. Lo podemos llamar medio, que yo creo que sí. Y es cómo lo escuchas. Lo escuchas normalmente con unos auriculares aquí puestos, y eso implica que la atención que le estás dando es muy superior a cualquier cosa. Si hablamos de la televisión, es algo que está acompañando. La radio siempre se entiende como algo de acompañamiento puro, ¿no? En el que la tienes de fondo. He trabajado en la radio y me fascina, pero la tienes de fondo, y por eso los locutores siempre tienen que decir varias veces su nombre, en qué onda está, volver otra vez a contar lo que hay, mientras que en el audio estás con toda atención, o porque estás en el transporte público, o estás andando, caminando o cualquier otro elemento, pero que es un elemento muy privado. Es verdad, escuchar un podcast en la gran mayoría de los casos es un acto íntimo que hace que el oyente, también, de cierta forma, se sienta único. ¿Qué marca no querría que sus potenciales clientes entendieran sus mensajes como algo dirigido exclusivamente a ellos? Obviamente todas. Y si en este lado están las marcas, en el otro están los oyentes. ¿Cómo son? ¿Qué perfil tiene el oyente de podcast? Descartamos a los más jóvenes porque solo responden a estímulos de vídeo, formatos cortos como TikTok, Instagram. El audio no les interesa, o quizá tengamos que empezar a desmentir ese tipo de afirmaciones. Pero también les gusta el audio, es que siempre nos quedamos como con pequeños titulares, con lo mayoritario, con pequeñas ideas, y no nos fijamos en los detalles. Si vemos también los estudios, cada vez va bajando la edad del oyente del podcast. Quizá no pasen tanto tiempo escuchando podcast como viendo TikTok, pero claro que ya forma parte de su consumo de medios. El podcast forma parte del consumo de medios para los jóvenes, solo hay que saber buscarlos. El tema es que le des lo que ellos quieren escuchar, lo que le interesa en ese momento determinado, y por supuesto teniendo en cuenta que, claro, es que incluso es su momento hormonal, no es de estar 2 horas escuchando historiadores, es una cosa mucho más rápido, son otros temas, es otro ritmo vital. Sea cual sea el ritmo, está claro que el podcast ha llegado a nuestras rutinas y no tiene pinta de irse pronto. La voz vuelve a ser un elemento a valorar. Está claro que algo tiene que la diferencia de los demás formatos. Lo que engancha también es ese pulso humano que muchas veces no tienen las redes sociales, o que tienen otros medios porque son mucho más rápidos, o que van como fogonazos, y en cambio cuando tú estás escuchando un podcast es una experiencia mucho más envolvente, es mucho más pausada. No tenemos tampoco que confundirnos y pensar que como estamos en una época de la inmediatez todo tiene que ser rapidísimo. No, la vida es mucho más amplia, hay cosas que tienen que ir muy rápido, pero también nos gusta pararnos y nos gusta la concentración. El podcast, entendido como un momento de pausa. Unos minutos en los que centrar la atención en un mensaje. Si el vídeo te da todos los estímulos que necesitas, imagen, sonido, efectos, subtítulos, el podcast te pide atención. Tienes que hacer tu parte del trabajo. Imaginar. No porque al podcast le falte la imagen, sino porque le sobra con el sonido. Yo creo que hace que te crees una imagen mental de lo que quieres y tú mismo te provocas esa imagen mental, no es nadie que te lo está poniendo por delante. Entonces, el mundo del audio yo creo que te permite esa parte más intimista. Para ciertos mensajes yo creo que funcionan muy bien precisamente por eso, porque es que cada uno pueda interpretar lo que significa para él ese mensaje que estás lanzando. Es un medio más abierto. Permite que un mensaje se entienda de distintas maneras, porque está sujeto a tantas imágenes como le quieras poner. ¿Qué rostro tiene el protagonista de un podcast? Tantos como oyentes tenga dicho podcast. John Sedano, coordinador y docente en el Máster en Comunicación Transmedia de UNIR, también ve en el podcast una oportunidad para las empresas que sepan aprovechar sus ventajas. Habla de intimidad, presupuesto. Es un formato más íntimo, más cercano. Los usuarios de esa forma pues empiezan a empatizar más con nuestra marca. ¿Qué podemos conseguir también? Bueno, bajo coste de producción, comparado por ejemplo con el vídeo, y nos permite crear también una expansión transmedia a través de redes sociales, SEO, por los propios títulos que podemos dar a los podcasts, monetizarlo a través de empresas, anunciantes y demás, y sobre todo también buscar, que esto es más difícil, pero que los usuarios empaticen con nosotros y de esta forma que incluso participen. Si vamos generando engagement, que es lo que busca la marca,
marca, ellos mismos pueden hacer muchas veces que ese contenido se vaya haciendo viral y de esta forma, pues en parte nos hagan esa campaña de marketing en la que van, como explicaba también Maite al inicio, que había hablado con un periodista y que le había dicho pues que sufría migrañas, que sentía lo que había escuchado en premonición y que a su vez pues había hablado con algún amigo o familiar a quien se lo había recomendado. Entonces, ese boca a boca en el tema de los podcasts que se puede conseguir, pues si conseguimos llegar a esa audiencia y generar confianza, pues nos viene muy bien para el marketing. Confianza. Una característica, un atributo que siempre se ha asociado a la voz hablada, a la radio. Para los padres más buenos, Juan Casares y Angustias Medina, Rico Zoijar y madre de Durcal. Y que parece que ha heredado el podcast. Y confianza, un valor al que cualquier marca le gustaría que la asociasen. Todo bien, ¿verdad? ¿Os doy la mala noticia ya? Pues ahí va. El podcast, además de ser una herramienta de marketing muy poderosa, o precisamente por eso, es también una moda que ha arrasado. Ahora parece que si no tienes un podcast no eres nadie. Una moda, decíamos, pero también un trabajo que no es fácil. La primera de todas es entender por qué quieres hacer un podcast. Porque tanto si eres una empresa o si eres un particular, si no has sido entrevistado últimamente en un podcast, pues parece que no has salido a la calle. Pero lo primero es entender por qué quieres hacer un podcast. La mayoría de los podcasts mueren en el tercer capítulo porque hacer un podcast es trabajoso, difícil, y cuando en el primer capítulo ves al otro lado en los datos, ¿no?, que te ha escuchado tu madre, dices, bueno, por lo menos en La Rioja está, pero el tercero ves es que tampoco el de La Rioja te ha escuchado que era tu madre, ¿no? O sea que entonces ahí te vas. Es que hay podcasts difíciles, hasta para una madre. Por eso, para que los primeros pasos cuando decides hacer un podcast sean en la dirección correcta, Ricardo Villa recomienda algo que también podría valer como un consejo de autoayuda. ¿Sabes eso de conócete a ti mismo? Pues esto es igual. Conoce tu podcast. ¿Cómo? Aquí va lo que tienes que hacer. Intentar entender qué es, intentar definir tu podcast al principio en un número de palabras breve, el intentar entenderlo, porque cuando hablas con alguien sobre qué podcast es y te lo tarda mucho en decir, es que probablemente ese podcast requiere de mucha definición. Y para mí otra cosa que me es muy importante es entender qué es el podcast y qué no es el podcast. Esa lista de qué cosas quiero hacer y qué cosas no quiero hacer y tenerlas, aparte de lo del público objetivo, todo ese tipo de cosas en las que te planteas, está muy bien. No es tan raro. Hay quien hace cosas que no quiere hacer, solo porque piensan que va a funcionar. Y atención, spoiler, casi con toda seguridad no van a funcionar. El mundo está lleno de podcasters, cuya carrera terminó en el primer episodio. Nosotros también estamos a punto de terminar, pero hay tiempo para algún pensamiento más. Por ejemplo, desmentir a quienes escuchen el término podcast y piensen en una persona con medios precarios, técnicamente muy mejorable, encerrada en una habitación. Eso tiene más que ver con el pasado. Ahora es un negocio, una profesión, y como tal necesita gente formada que entienda lo que está haciendo y sepa cómo hacerlo. Tal vez, muchas veces, a esos influencers de renombre, que solo vemos a una persona, aparentemente, no nos estamos dando cuenta del trabajo que hay detrás. Pues no solamente un guionista, sino un técnico, alguien que está publicando en redes sociales, etcétera. Ellos están dando la cara, es decir, este influencer, pero hay una buena cámara, un buen equipo, un buen estudio, aunque parezca una habitación. Entonces, al final todo se va profesionalizando. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que nos gusta es escuchar bien. Entonces es muy importante para poder escuchar bien, dar ese salto de amateur a profesional, y también en lo visual. Una buena cámara, buenos encuadres, y para eso hace falta formación. Paradójicamente, el profesor John Sedano no tiene el mejor sonido en este podcast. Antes de que me lo digáis vosotros, lo digo yo. Pero no tiene que ver con medios técnicos, sino porque le escuchamos a través de una conexión vía web. Lo cuento porque cuando uno hace un podcast como este, es mejor ser honesto. Lo he aprendido. Y con esta reflexión de Ricardo Villa, terminamos. Creo que en el podcast es donde es más difícil engañar. En la tele tú puedes ser el personaje que quieras. En la ficción ya ni te cuento, ¿no? Pero en la tele a ti te dan un guión, puedes hacer muchas cosas. En la radio puedes engañar mucho menos, pero puedes engañar durante un rato, ¿no? Porque tienes un tiempo. Pero en el podcast se te ve el cartón. Tienes que ser muy de verdad y tienes que generar esa relación con la comunidad y trabajarla mucho. Dedicar tanto tiempo a la creación como a la difusión. Cuidar la relación con la comunidad, aconsejaba Ricardo. ¿Sabes quién es mi comunidad?
Pues sí, vosotros. Así que nada más. Como siempre digo, nosotros ponemos las respuestas y tú pones la curiosidad. Nos escuchamos pronto.